Hola, vamos a continuar con nuestra exposición. En la última clase habíamos llegado a la conclusión, la última parte que describimos es que existían una serie de factores, en realidad cuatro factores distintos que pueden tener una influencia sobre el trabajo del corazón, es decir, sobre la mecánica cardíaca, sobre el desarrollo de fuerza y de presión por parte del corazón. Esos factores eran la precarga. Decíamos que la precarga era un determinante mecánico y que estaba representado por el volumen diastólico final, es decir, el volumen que el corazón tenía, el ventrículo, pues cada ventrículo tenía justo antes de que se inicie la sístole cardíaca. La poscarga estaba representada por la presión en la arteria, en el caso del ventrículo izquierdo sería la arteria aorta. La presión en la aorta era la poscarga para el trabajo cardíaco. La contractilidad es un estado en el cual el corazón en algunas oportunidades tiene más capacidad para desarrollar fuerza contráctil que en otros. Entonces esa variación de contractilidad pues es la que también determina parte de lo que es el trabajo que el corazón realiza y también la frecuencia cardíaca. Vamos a estudiar en esta clase de hoy, vamos a terminar de analizar cada uno de estos factores, o sea, cómo las modificaciones de precarga o de poscarga o del estado contráctil o de la frecuencia cardíaca modifican o influencian el trabajo del corazón. Nosotros ya habíamos dicho en la clase anterior, habíamos gastado parte de la clase, gran parte de la clase, en explicar cuáles eran o cuál era la manera o el método mediante el cual nosotros íbamos a hacer la interpretación y el estudio de esos cambios en esos factores en cuanto al trabajo cardíaco. Hemos dicho que íbamos a utilizar un diagrama que llamábamos diagrama presión-volumen. El diagrama presión-volumen que representan los cambios progresivos que se van dando durante el ciclo cardíaco en cuanto al volumen y a la presión del ventrículo, en este caso, la presión ventricular. En este caso se trata del ventrículo izquierdo. Pues vamos a trabajar siempre con el ventrículo izquierdo. Ocurrirá lo mismo en el ventrículo derecho, pero nosotros nos ocupamos del ventrículo izquierdo. Entonces, en este gráfico decíamos que se recogían todos los cambios de volumen. Los cambios de volumen estaban expresados en el eje de las X y los cambios de presión ventricular en el eje de las Y. Entonces ese gráfico recogía los cambios progresivos de volumen y presión durante un ciclo cardíaco. Entonces veíamos que se empezaba en un punto que aquí se llama D, allá antes lo llamábamos A, pero es lo mismo, se empieza en un punto, en cualquiera de los que usted quiera del ciclo. Entonces se va produciendo, por ejemplo, el llenado desde D hasta A, se va produciendo el llenado, va cambiando el volumen del ventrículo y la presión también va subiendo un poquito, aunque no se nota mucho, es pequeño el ascenso de presión, pero se nota. Cuando se llega a un punto A, se produce la contracción isovolumétrica. Después, al llegar a un punto B, se alcanza un nivel de presión, se vence la presión en la aorta y se produce la expulsión. El volumen vuelve a bajar, la presión sigue subiendo, pero el volumen baja. Se llega después entonces al final de la sístole, se produce la relajación isovolumétrica y así sucesivamente. Es decir, estos cuadros, este recuadro que tenemos allá no es un recuadro propiamente, es un polígono irregular que tenemos ahí representa lo que llamamos el diagrama de presión-volumen y también el área esa que está representada de color ahí medio amarillo, el área bajo la curva, el área de ese polígono representa también el trabajo externo que el corazón está realizando, cosa que ya comentamos en la clase anterior. Entonces decíamos que estos diagramas, los cambios que nosotros vayamos a estudiar, los vamos a estudiar en función de estos diagramas, de los diagramas estos de presión-volumen del ventrículo, inscritos en un sistema de curvas que ya describimos también. La curva de tensión elástica, la curva de tensión isobárica máxima y la curva de tensión isométrica máxima también. Y la que llamábamos la curva U, de la cual podremos comentar algo más adelante, pero que ya le explicamos más o menos exhaustivamente en la clase anterior. Vamos a tratar de explicar, estos estudios se iniciaron, o sea, fueron realizados originalmente por un investigador inglés llamado Starling, que se hizo famoso. Starling, él hizo una preparación, es decir, un diseño experimental. Dijo, para poder hacer estos estudios, yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a explicarles primero
qué fue lo que él hizo y explicar cuál es el diseño que él utilizó, que se siguió utilizando durante mucho tiempo. Después veremos que se cambió un poco más, pero este fue el diseño original. A ese diseño original se llamó la preparación corazón-pulmón de Starling. Vamos a ver que se trata primero del corazón. Es un corazón que está relativamente aislado, o sea, es un corazón que ya no está bajo los efectos ni está trabajando para alimentar al organismo, es decir, para llevarle sangre arterial al organismo. ¿Por qué no está funcionando de esa manera? Porque la arteria aorta, es decir, la sangre que sale, va a estar funcionando con sangre. Esta es una sangre que va a estar circulando acá, una sangre anticoagulada. Eso se puede anticoagular, ustedes saben, se introducen quelantes de calcio, se saca el calcio con quelantes de calcio y ese es un sistema de anticoagulación. Es sangre que no va a coagular, sangre anticoagulada. Esa sangre va a circular en un circuito. El circuito es muy particular, no es exactamente la misma circulación que existe en el organismo normal. ¿Por qué? Primero porque la sangre que va a salir de esta sería de la cámara izquierda y la cámara derecha. La sangre que va a salir de la cámara izquierda, del ventrículo izquierdo, que va hacia la aorta y que a través de la aorta debería dirigirse al resto del organismo, no se va a dirigir al resto del organismo. ¿Por qué? Primero porque la aorta fue ligada, o sea, se liga la aorta. Se liga la aorta y además de que está ligada a la aorta, la primera arteria que sale en este caso sería como el tronco brachiocefálico. Entonces el tronco brachiocefálico que llevaría sangre a la cabeza y a la parte superior del tórax y a los miembros superiores o qué sé yo, ese está conectado con un sistema de tubos. Es decir, la sangre que está saliendo o que va a salir del ventrículo izquierdo no va a llegar de ninguna manera al organismo. El corazón sigue insertado en el cuerpo, o sea, está metido dentro del organismo, pero ya no está cumpliendo con su función de nutrir al organismo, de llevarle sangre al organismo y recoger sangre desde el organismo. ¿Por qué? Primero, porque la salida de la sangre hacia el organismo está evitada. ¿Cómo está evitada? Simplemente con la ligadura de la aorta, se liga la aorta torácica en la parte más alta, se liga y ya ahí toda la sangre que iba a distribuirse al resto del organismo ya no va a pasar por allá. Y también la sangre que va a salir a través del conducto del tronco brachiocefálico tampoco va a ir a su destino. ¿Por qué no va a ir a su destino? Porque va a entrar en un sistema de tubos y después de ese sistema de tubos va a regresar, ya les voy a explicar cómo va a regresar de nuevo a un reservorio que es el que va a alimentar el corazón. Entonces, en esencia, ¿qué tenemos? Tenemos que el corazón va a recibir sangre. ¿De dónde recibe la sangre el corazón? Él lo recibe directamente de un reservorio venoso. Ese reservorio venoso va a recibir la sangre que el mismo corazón impulsa. El corazón va a impulsar su sangre, esa sangre va a regresar a ese reservorio venoso. Entonces, el reservorio venoso sirve de alimentación de sangre a la aurícula derecha y luego al ventrículo derecho. Pero resulta que él entra a la aurícula derecha a través de la vena cava superior. Hay un tubo conectado, unido, ligado y amarrado, entre comillas, a la vena cava superior, por tanto la sangre entra por la vena cava superior, entra a la aurícula derecha. Y la vena cava inferior está conectada a un sistema que nos va a servir para medir la presión de llenado, a un manómetro. Es decir, la sangre que entra o que llegue al corazón acá está entrando a través de la vena cava superior. Y la vena cava inferior está siendo conectada a un manómetro para medir la presión de llenado. Esa es una variable que tenemos que conocer, la presión de llenado de la aurícula, puesto que la presión de llenado de la aurícula es un indicador también de la presión de llenado del ventrículo. Y esa también puede ser una variable que nos sirve para hablar, en este caso el del ventrículo derecho, nos sirve para hablar sobre el volumen de distensión que tenga ese ventrículo en un momento determinado. Entonces, repito, la sangre va a entrar al corazón a través de la aurícula derecha, utilizando la vena cava superior, la vena cava inferior, entonces sirve para conectar un manómetro. Por lo tanto, la aurícula derecha ya no va a recibir la sangre del organismo. No está recibiendo sangre del organismo. ¿Por qué? Porque las venas cavas, que son las que están alimentando a la aurícula derecha, esas venas cavas están una unida al reservorio, que es el que va a alimentar al corazón, y la otra vena cava está unida a un manómetro para registrar la presión de llenado. Por tanto, el corazón
no está funcionando en su circulación, en su circuito, sí, en la circulación sanguínea normal, no está recibiendo sangre del organismo a través de las venas cavas y en la aurícula derecha, porque la sangre que está recibiendo es una sangre que proviene del circuito, del circuito que se implementó para que la sangre vaya circule solamente en cierta forma. Entonces, repito, la sangre que sale, la sangre que entra a la aurícula derecha, que viene del reservorio, pasa al ventrículo derecho y cuando el ventrículo derecho se contrae, la bombea hacia los pulmones. Los pulmones en este caso son, aparte del corazón, los pulmones son los únicos elementos funcionales y todavía vivos del organismo este. El organismo al cual pertenecen este corazón y estos pulmones es un organismo que está muerto. Está muerto, ¿por qué? Porque no está recibiendo sangre arterial, ni está retornando tampoco la sangre venosa al corazón. El organismo quedó excluido completamente de la circulación. Y si el organismo está excluido de la circulación, pues entonces quiere decir que estamos funcionando solamente con el corazón y con los pulmones. Los pulmones se dejan porque la sangre para que el corazón tenga una buena oxigenación, entonces se deja que la sangre pase por los pulmones y los pulmones están sometidos entonces a una ventilación artificial. Es decir, que hay una bomba sí, una bomba que hace que los pulmones se expandan y se relajen. O sea, es una bomba que está introduciendo continuamente aire al interior de los pulmones y entonces los pulmones siguen funcionando como lo harían normalmente. Es decir, está sustituida la bomba torácica, la bomba respiratoria está sustituida por una máquina, por un ventilador mecánico. Entonces ese ventilador mecánico, repito, mantiene la oxigenación, hace que los pulmones continuamente oxigenen a la sangre que pasa por allá. Entonces del circuito viene el reservorio venoso, a partir de lo que está lleno de sangre y que alimenta a la aurícula derecha. La aurícula derecha alimenta al ventrículo permite la salida o determina la salida de la sangre hacia los pulmones. En los pulmones se oxigena la sangre, regresa por las venas, se hace la conexión de manera que se regrese por una de las venas pulmonares, ¿verdad? La sangre que está en los pulmones ventilados se conecta, o sea, aquí siguen conectadas, las venas siguen conectadas, las venas pulmonares están conectadas acá, lo mismo que la arteria pulmonar. La arteria pulmonar tiene su conexión normal con los pulmones y los pulmones tienen su conexión normal con la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. Ahí no hay problema. Entonces la sangre que entra oxigenada es expulsada por el ventrículo izquierdo, sale por la aorta, pero ya no va a salir ni va a ir al resto del organismo porque no puede. Está sellada la aorta y la sangre que sale a través del conducto arterioso, no es el conducto arterioso, sino tal vez el tronco brachiocefálico, aquí no dice cuál es. Pero una de las arterias que salga de acá, estando todas las demás cerradas, pues hace que la sangre que está vertiéndose acá, que está saliendo del ventrículo izquierdo, entre a este sistema de tubos, un sistema de tubos aparte. Este sistema de tubo aparte tiene por un lado una conexión para medir la presión en la aorta. Es un manómetro, así como teníamos un manómetro aquí para medir la presión a nivel de la aurícula, la presión de llenado del ventrículo, es decir, presión auricular o presión ventricular o presión de llenado es lo mismo. Está midiendo, repito, presión en la aurícula, que también tiene más o menos un equivalente con la presión ventricular y que es equivalente a la presión de llenado. Por eso llamamos aquí a esta presión de llenado. Este barómetro mide presión de llenado. Pero este barómetro de acá ahora me está midiendo es la presión aórtica. La presión de la aorta aquí, la aorta, su sangre la va a enviar a través de este sistema de tubos y hay un reservorio de presión. Este reservorio, este frasco que está aquí arriba, es un frasco que contiene parte de sangre, pero parte contiene también aire, gas, un aire. Eso es gas, por supuesto que el aire es gas, pero contiene aire. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el corazón se contrae, entonces se abre la válvula la sangre circula por acá y este reservorio de presión viene más o menos a sustituir a lo que sería la presión en la aorta. O sea, al reservorio venoso cuando el volumen a este sistema le aumenta por el llenado que el ventrículo izquierdo hace del sistema entonces se produce una elevación de esta columna y aquí se acumula una cierta presión. Por esto se le llama reservorio de presión, que sería el equivalente al reservorio de presión elástica, de presión de la tensión elástica de las paredes de la aorta.
que en este caso, repito, está siendo sustituida, o sea, la sangre sale por acá y está siendo sustituida esa retracción elástica por la retracción del reservorio de presión. Cuando la sangre sube, se comprime el gas arriba, y al comprimirse el gas arriba, cuando viene la diástole, entonces ese gas comprimido actúa como la retracción elástica de las paredes de la aorta para mantener entonces el flujo durante la diástole. Esa es más o menos la idea. Después tenemos que de este sistema de tubos hay un tubo pues que pasa, que es el tubo de regreso. Hay un tubo de retorno de la sangre que se vierte de nuevo al interior del reservorio venoso. Entonces tenemos el circuito completado: reservorio venoso, aurícula derecha, ventrículo derecho, pulmones, venas pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta, sistema de tubos y regreso de nuevo. Ahí se establece un circuito, digamos un doble circuito, pero el circuito pulmonar persiste y el circuito sistémico está sustituido por estos componentes que tenemos acá. Y acá entonces vemos que este sistema de tubos, un sistema de tubos es un sistema de tubos elástico. Entonces está contenido, aquí lo meten en el sistema como dentro de una camisa que contiene un líquido. Entonces ese líquido puede ser comprimido. Al comprimir ese líquido que está aquí contenido, al someterle a presión, entonces la presión esa de este líquido externo va a reducir el calibre del tubo que es el que está llevando la sangre de regreso. Entonces esto que está acá representa la resistencia. Nosotros no hemos estudiado todavía el sistema vascular. El sistema vascular contiene, o sea, un sistema de presión, de generación de presión, el sistema circulatorio completo, y hay unas arterias pequeñas que son arterias de resistencia variable. ¿Resistencia qué quiere decir? Que se oponen a la circulación de la sangre, permiten la circulación de la sangre, pero le ofrecen resistencia. Hay que vencer esa resistencia para que la sangre pueda circular por este tubito. Y esa resistencia depende mucho del calibre del tubo. Mientras más grueso sea el tubo, menos resistencia existe. Mientras más el calibre del tubo por dentro sea mayor, entonces pasa más fácilmente la sangre. Es más fácil y no se requiere tanta presión para hacer fluir el líquido a través del tubo. Pero si el tubo está comprimido, si el tubo está cerrado, colapsado, la resistencia es muy alta. Entonces esa resistencia determina el que la sangre no salga con facilidad. Aquí cuando nosotros tenemos esta sangre que está circulando, la sangre está saliendo por este sistema, ¿verdad? Esa sangre sale y supuestamente está circulando por acá y crea el circuito que ya definimos, ¿ok? Ahora, resulta que mediante este sistema, ven ustedes como un émbolo, yo con este émbolo puedo aumentar la presión, comprimir el líquido que está aquí, y al comprimir el líquido entonces comprimo el tubito. Al comprimir ese tubito, entonces la resistencia será mayor. Por tanto, la cantidad de sangre que retorne va a ser menor en el tiempo, puesto que esta resistencia le va a crear dificultades. La resistencia esta aumentada, esta resistencia alta, implica que esta presión aquí tiene que ser mayor para poder vencerla y producir este flujo. Entonces si la resistencia es baja, la presión en este sistema es baja. Si la resistencia es alta, la presión en este sistema es alta. Entonces, quiere decir que este sistema de resistencia es un elemento que yo puedo modificar, y al modificar la resistencia, estoy modificando al mismo tiempo la presión en el interior de este conducto, de este sistema de conductos. Es decir, estoy modificando la presión en la arteria aorta. ¿Me explico? Hay unas variables. Además de eso, tengo conectado un sistema, el corazón está metido dentro de un sistema que puede ser un sistema con gas adentro, de manera que cuando el corazón se expande, puede comprimir ese gas, y esa compresión puede traducirse en una escala de cambios de volumen ventricular. Si el volumen ventricular aquí es pequeño, entonces quiere decir que la presión en el líquido o en el gas que está envolviendo a la cámara cardíaca, si el volumen es pequeño, la presión aquí es pequeña. Entonces se dice que el volumen ventricular es pequeño. Cuando este volumen aumenta por el llenado, cuando aumenta durante la diástole por el llenado, entonces se comprime este líquido que está acá.
y esa compresión de ese líquido se traduce en un cambio en el volumen ventricular. Es decir, es un cambio de volumen ventricular que se está traduciendo en un cambio de presión que puede ser medido con esta aguja y transformado de cambio de presión en cambio de volumen. Entonces, en esencia, la preparación corazón-pulmón de Starling es simplemente el corazón con los pulmones, aislado del resto del cuerpo. El resto del cuerpo no está en ningún caso ejerciendo ninguna influencia sobre lo que yo esté estudiando, sobre lo que yo estudie acerca de cómo se modifica la actividad del corazón cuando yo modifique ciertas variables. ¿Qué variables puedo modificar yo acá? Puedo modificar la precarga. ¿Cómo se modifica la precarga? Variando la altura del reservorio venoso. Ustedes saben que hay algo que se llama la presión hidrostática. Mientras más alta sea una columna líquida, mayor es la presión que se ejerce abajo, y si es mayor la presión, entonces mayor será el volumen de líquido que pase del recipiente hacia el corazón. Entonces, si yo aumento el reservorio, la altura del reservorio venoso, si yo subo este reservorio venoso, entonces tengo una presión de llenado. ¿Ven? La presión de llenado aumenta porque la columna hidrostática es más alta. Si yo desciendo el reservorio venoso, entonces la presión de llenado se reduce porque la columna hidrostática es menor y entonces entra menos sangre a la aurícula, es menor la presión en la aurícula, entra menos sangre al ventrículo, es menor la presión del ventrículo. Entonces, repito, con esto yo puedo estudiar, con este sistema puedo estudiar ya precarga. Puedo modificar la precarga. ¿Qué sería? Modificar el retorno venoso, modificar la cantidad de sangre que le está llegando al corazón en un momento determinado y modificar, por tanto, el volumen diastólico final. Aparte de eso, ¿qué otra variable puedo yo manipular acá? Puedo manipular la presión aórtica. Ya les dije, la presión aórtica es la poscarga. La presión aórtica representa la poscarga. Mientras mayor sea la presión en la aorta, mayor va a ser la poscarga. Y mientras menor sea la presión en la aorta, pues menor será la poscarga. ¿Cómo se puede modificar en este diseño experimental? ¿Cómo se puede modificar esa poscarga? Ya tenemos cerrada la arteria aorta y lo que tenemos es este sistema. ¿Cómo podemos modificar esta presión acá? Podemos modificar la presión modificando la resistencia. Entonces, con este sistema acá yo puedo aumentar la presión que se ejerce desde afuera sobre el sistema, sobre el tubo, que este sería en este caso un solo tubo, en el tubo que está retornando al reservorio venoso. Si yo aumento la resistencia, es decir, si yo comprimo desde afuera al tubo, se va a hacer más estrecho, la resistencia va a ser mayor y entonces la presión esa aórtica va a ser mayor. Entonces, repito, modificando la resistencia, modifico la presión a nivel de la aorta, y modificando la presión en la aorta estoy modificando la poscarga. Entonces, con este sistema puedo modificar precarga y puedo modificar poscarga. Y entonces observar los efectos. ¿Qué efectos se producen si yo hago esas manipulaciones, esas maniobras? Aquí, por supuesto, también entonces tenemos qué variables puedo yo medir. Puedo medir la presión de llenado, que sería un indicador del volumen diastólico final. Puedo medir la presión aórtica, que sería una medición de la poscarga. Puedo medir el volumen ventricular, es decir, los cambios que ocurran en el volumen ventricular. Bien sean cambios que ocurran en el volumen diastólico final y cambios que ocurran en el volumen sistólico final. Y como esos dos cambios, la diferencia entre esos dos cambios representa el volumen latido, pues tengo entonces un insight sobre el volumen sistólico. ¿Cuál fue la intención de Starling cuando hizo esta preparación? Parece tan complicadita, así que no, pero no tiene nada de complicado en realidad. Es un corazón y un pulmón trabajando solos. ¿Por qué él hizo esta preparación? Dijo, bueno, si yo quiero, cualquier investigador que quiera realizar un estudio cómo un factor determina alguna otra variable, cómo cierto factor o cambios en un factor modifican un parámetro, él tiene que hacer un diseño experimental en el cual él esté seguro de que esas modificaciones que están haciendo tienen una relación de causa y efecto. Que si yo muevo esto y esto se mueve, esto se movió porque yo modifiqué el factor que estoy modificando. Es decir, la variable que yo estoy modificando. Pero entonces si el estudio se hace en el corazón completo, en el organismo completo, si lo hacemos en un organismo completo,
Entonces no podemos extraer conclusiones claras acerca de qué es lo que el corazón en sí mismo está produciendo como respuesta. Me explico. Si yo, por ejemplo, yo quiero estudiar el nivel de la precarga. Bueno, para variar se fue la luz o se me bajó el voltaje. Se apagó la computadora, pero no importa, aquí seguimos, aunque sea pedacitos y a retazos, vamos a seguir dándole a la cuestión. ¿Qué estábamos? Ya estaba, antes que estábamos hablando, bueno, estaba tratando de explicar el diseño que utilizó Starling, lo que llamábamos la preparación corazón-pulmón de Starling. Y habíamos descrito ya cómo era que la cosa funcionaba, que decíamos entonces que el corazón estaba aislado y solamente tenía en funcionamiento de la preparación los pulmones ventilados artificialmente con un sistema de bombeo, con una máquina de bombeo de aire, una bomba. Se mantenían perfundidos, se mantenían ventilados los pulmones y eso hacía que la sangre entonces se oxigenara y se creaba un circuito como el que les dije. Estaba explicándoles que mediante este sistema, ¿por qué lo había preparado de esa manera Stalin? Les decía, cuando un experimentador quiere realizar, quiere hacer un experimento para probar algo, él tiene que hacer un diseño experimental que le permita a él sacar las conclusiones exactas. O sea, si yo modifico este factor, ¿qué pasa con con este parámetro que se modifica? Y estar seguro de que existe una relación de causa-efecto entre la modificación del factor y el parámetro modificado. En el caso de que supongamos que este corazón estuviese en un organismo intacto y que él estuviese haciendo el estudio en el organismo intacto, de alguna manera. ¿Qué pasaría? Que se puede establecer la crítica, no solamente que lo critiquen, sino él mismo, dentro de su honestidad intelectual, él puede decir, pero un momentico, mire, resulta que yo subí, por ejemplo, el reservorio venoso. Subí el reservorio venoso y se me produjo tal efecto en el corazón, supóngase. El corazón se contrajo con más intensidad, vamos a suponer. Entonces resulta que cualquiera le puede decir, o él mismo debería decirse, oye, pero dudar, decir, si este fenómeno se produjo, ¿no sería que al aumentar yo el volumen del corazón, como el corazón tiene sus nerviecitos, aunque el corazón no depende de la actividad nerviosa para su actividad, ya eso lo sabemos, puesto que él tiene automatismo, pero de todas maneras queda la duda de si no sería que cuando yo subí el reservorio, que dilaté la aurícula porque le aumenté la presión, porque le dejé llegar más líquido, esa aurícula dilatada no pudo haber provocado un reflejo, por ejemplo, un reflejo nervioso, los reflejos son siempre nerviosos, un reflejo llevando una información a una parte en el cerebro y fue el cerebro el que me produjo lo que yo estoy diciendo que se produjo simplemente porque yo llené el corazón. Yo no sé si si explico bien lo que estoy tratando de explicar. Entonces, en ese caso queda la duda de si el fenómeno que se está produciendo no es un fenómeno que fue producido de manera directa por el corazón, sino que fue disparado a través de la modificación del corazón, a través de la dilatación de sus paredes, se me produjo un reflejo. Y el responsable del fenómeno que estudié, de lo que se produjo, no es el corazón mismo, sino el reflejo ese. Es decir, fue una vía nerviosa que vino, se reflejó arriba y trajo una vía eferente, y esa vía eferente me produjo más fuerza de contracción, por ejemplo, el corazón. Esa es una crítica. Entonces, para evitar esa crítica, para estar seguros de que los estudios que yo estoy haciendo son una respuesta directa y exclusiva del corazón frente a las manipulaciones que yo estoy haciendo, entonces es necesario que el organismo entero no exista. También pudo haber sido una respuesta hormonal. Alguien me puede decir, no, pero eso lo que usted hizo también es que se produjo con la dilatación esa, se produjo una hormona de alguna manera y esa hormona entonces se liberó a la sangre y después entonces llegó al corazón y produjo el efecto que usted está estudiando. También eso es cierto. Entonces, para evitar esas cosas, Starling dijo, lo mejor es que yo elimine todo el organismo. Así yo voy a estar seguro de que lo que obtenga lo estoy obteniendo exclusivamente por acción del corazón. Aunque pudiera ser también una relación a nivel de los pulmones. Pero después, más adelante, se mostró que incluso eliminando los pulmones, los fenómenos que Starling había estudiado se seguían repitiendo. Entonces, por eso, repito, esta preparación corazón-pulmón fue utilizada inicialmente para que los resultados que se obtuvieran
fueran adscribibles directamente a un efecto del factor que yo estoy modificando sobre el corazón, sobre los parámetros contráctiles del corazón. Ojalá ahí lo haya explicado. Bueno, entonces repito, este es la preparación corazón-pulmón. ¿Qué es lo que tiene? Tiene solamente pulmones y corazón. ¿La sangre circula? Sí, la sangre circula. La sangre sale, circula y regresa de nuevo. Regresa por un sistema de tubos que parte de la aorta, que se conectan con una rama de la aorta y lo vuelve después a meter a través de un sistema de tubos de nuevo al reservorio. Entonces, entre el reservorio, el corazón, los pulmones, el corazón de nuevo y el sistema de tubos, se establece un circuito. Entonces allí yo puedo, con este sistema puedo aumentar la precarga modificando el reservorio venoso, la altura. Puedo aumentarla por la poscarga, puedo hacerlo incrementando la resistencia mediante este sistema, aumentando la resistencia al regreso de la sangre, aplastando el tubito para que tenga menos calibre y entonces sea más difícil el paso de la sangre. Como el paso de la sangre es más difícil, esta presión a nivel del reservorio de presión va a ser mayor. Y eso implica que entonces hay una mayor presión a nivel de la aorta. Si modifico la resistencia, modifico la presión y estoy modificando la poscarga. Entonces puedo modificar precarga, puedo modificar poscarga. Puedo medir la presión de llenado, el volumen ventricular y la presión aórtica. Y hacer los estudios que ameriten y que vamos a describir posteriormente. Como les decía hace rato, o sea, el problema de los pulmones, o sea, se quería tener un sistema en el cual los pulmones se mantuvieran vivos porque estaba trabajando con sangre. Entonces, para que la sangre se oxigenara y le llevara esa oxigenación al corazón y el corazón tuviera lo necesario para trabajar. Es decir, no solamente la sangre, también los metabolitos que utiliza para la producción de energía. Pero un sistema más sencillo se desarrolló después un sistema mucho más sencillo que fue el extraer al corazón ya sin los pulmones, dejarlo sin la circulación pulmonar para evitar cualquier influencia de los pulmones. Además era más complicado hacer el sistema de preparación corazón-pulmón. Entonces extrayendo el corazón, ¿verdad? Y conectando el corazón de la misma manera que vimos hace rato, con el depósito vascular, el depósito aquel que vimos acá, que lo llamábamos reservorio venoso, ¿verdad? Ese reservorio venoso aquí se llama depósito vascular, conectado también entonces con la aurícula derecha a través de una de las venas cava, la otra vena pues sellada, probablemente. Y aquí, aquí está sellado, aquí está solamente mostrando al ventrículo izquierdo, o sea, no es la aurícula derecha. Es la aurícula izquierda. Se aísla el corazón, se aísla entonces la aurícula izquierda, se alimenta la aurícula izquierda, ya no la derecha, sino directamente la izquierda, y de allí pasa la sangre al ventrículo izquierdo y pasa a un sistema de tubo. Este tubo en realidad ahora es un tubo de vidrio largo, de distintas longitudes. Se pueden usar tubos de distintas longitudes. Entonces se puede estirar el tubo o hacerlo más corto o más largo. Evidentemente la altura de este tubo, la altura que tenga este tubo va a representar ahora a la presión a nivel de la aorta. ¿Entiendes? Este tubo también se puede conectar con una bomba y hacer que la sangre aquí no va a circular propiamente. Aquí sería como para hacer estudios de tipo isovolumétrico. Me explico. La válvula en la raíz de la aorta se conecta con este sistema de túbulos y este sistema de tubo, aunque aquí no está mostrado, ya lo mostraré en otra diapositiva, la presión esta que se ejerce a través de este tubo va a mantener cerrada la aorta y a través de este tubo se puede entonces perfundir el corazón. Se puede perfundir, ¿por qué? Porque se le puede hacer pasar por acá una solución bien oxigenada con electrolitos y con lo que el corazón necesite, y esa solución luego va a pasar por los agujeros de salida de las arterias coronarias. En este caso sería para el ventrículo izquierdo, pues principalmente la coronaria izquierda. Entonces, en este caso, repito, puedo yo modificar la presión de llenado modificando la altura del depósito vascular y puedo modificar la presión de expulsión, entre comillas, presión aórtica, aumentando la longitud del tubo vertical. Mientras más largo y más largo sea el tubo, pues mayor será la presión y mayor será la presión que tendría que vencer el ventrículo izquierdo para hacer la expulsión de líquido por acá. En este caso parece que se está mostrando simplemente la expulsión de líquido.
O sea, ya vamos a ver más adelante que la cosa puede hacer, pero se está mostrando en la expulsión de líquido. Se conecta el tubo y no se está conectando con ninguna bomba, sino el tubo sencillamente está conectado a la aorta. Cuando el ventrículo se contraiga, entonces el líquido va a salir. Este líquido pudiera estar alimentando, o sea, de alguna manera alimentar, como en el caso anterior, este líquido alimentar este depósito vascular para que se creara un circuito. Aquí lo están mostrando como si estuviera aparte, como si este líquido estuviera vertiéndose por otro lado. Eso se puede hacer. O sea, yo puedo alimentar por otro lado este depósito, alimentarlo con una solución que esté distinta y perder esta, es decir, hacer que caiga en otro recipiente aparte. Ya son dos modalidades. O esto lo puedo verter directamente aquí, en cuyo caso hay un circuito, o este depósito vascular yo lo puedo ir llenando con un líquido de otro recipiente o con otro sistema de llenado, ir metiendo líquido acá a medida que se pierde por este extremo. Entonces, el hecho de lo que quiero decir es que este sistema sencillo me permite entonces estudiar de una manera mucho más sencilla los efectos de la presión de llenado, es decir, de la precarga, y los efectos también de la poscarga, aumentando la altura de los dos recipientes, la altura del tubo de vidrio o la altura del recipiente y del depósito vascular, una de dos. Bueno, entonces nosotros ahora con este sistema vamos ahora a tratar de explicar lo que ocurre con los 4 factores que definimos al principio. Vamos a ver qué ocurre cuando se produce una sobrecarga de volumen. ¿Qué quiere decir una sobrecarga de volumen? Un aumento de la precarga. Vamos a suponer que vamos a estudiar después qué pasa cuando se produce una sobrecarga de presión, es decir, una sobrecarga de poscarga, una poscarga aumentada. Vamos a ver después qué pasa cuando se modifique el estado inotrópico y vamos a analizar también lo que ocurre con los incrementos o las modificaciones de frecuencia cardíaca. Volviendo de nuevo, entonces ya al depósito o al diseño que les mostré originalmente, si vamos a estudiar una sobrecarga de volumen, estamos estudiando con ello un aumento de precarga. ¿Cómo lo logramos? Simplemente ya lo dijimos, aumentando la altura del reservorio venoso, es decir, elevando el reservorio venoso. Si yo elevo el reservorio venoso, aumento la presión de llenado y entonces hago que haya más volumen al final de la diástole y más en el aurícula y más volumen en el ventrículo al final de la diástole. Aquí lo estoy haciendo como si se tratara del ventrículo derecho, pero resulta que es más o menos lo mismo porque mientras mayor cantidad de sangre yo le ponga al ventrículo derecho, mayor es la cantidad de sangre que el ventrículo derecho le va a enviar al ventrículo izquierdo. Entonces, de todas maneras, las modificaciones que produzca yo sobre el ventrículo derecho son modificaciones que también van a ocurrir de manera, aunque no simultánea, sí más o menos par y paso, sí más o menos de manera sincrónica, se van a producir esas mismas modificaciones en el ventrículo izquierdo. Repito, aquí el incremento en este diseño del reservorio venoso va a producir un incremento directo de la presión de llenado de la aurícula derecha y del ventrículo derecho. Pero eso veremos que tiene un efecto entonces sobre el ventrículo izquierdo. Se aumenta también, estamos haciendo un aumento también de llenado del ventrículo izquierdo, de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo. Más o menos la idea. Entonces, la idea es que vamos a ver qué pasa con una sobrecarga de volumen. Aquí tenemos diseñado, me parece complicado el asunto, pero en realidad no es tan complicado. Aquí tenemos en realidad inscrito en el sistema de curvas que ya les dije que íbamos a utilizar, tenemos inscrito aquí se ve, lo podemos detectar, podemos ver dos polígonos. Uno es el negrito o sea, este polígono que tiene las líneas negras que empieza, tal vez se puedan ustedes confundir porque en uno de los gráficos, el gráfico en el cual hice el análisis de la relación presión-volumen, empezaba la letra A, empezaba aquí en el volumen sistólico final y luego seguía B y C era el volumen diastólico final, pero eso no importa, es lo mismo, solo que aquí está en el mismo museo con distintas cachimbas. Lo que pasa es que aquí estamos entonces representándolo con letras distintas, pero es lo mismo. Entonces fíjense, no nos enredemos con lo que está coloreadito, de color rosado. Vamos primero a analizar qué es lo que está ocurriendo en condiciones normales. Cuando hagamos el estudio
de qué pasa con un aumento de precarga o con un aumento de poscarga o con un aumento de inotropía, vamos a tener siempre lo que se llama un control. ¿Qué es el control? El control es el fenómeno que se está produciendo o el fenómeno producido sin el factor que yo quiero estudiar. Entonces, en este caso, el fenómeno que yo quiero estudiar es lo que está ocurriendo con el diagrama presión-volumen. El diagrama presión-volumen, que es el diagrama presión-volumen para un ciclo cardíaco. ¿Eh? ¿Se ve bien ahí? Ay, Dios mío. Qué vaina. Ahora sí viene después. Ay, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Vuelvo a repetir porque ahora sí lo agarra mejor, ¿ven? Ajá, ok. Entonces, miren ustedes, concéntrense primero en el diseño del poligonito que está con líneas negras, que va desde la letra D, progresa hasta la letra A, luego sube hasta la letra B, y luego se produce la contracción hasta la C, y luego vuelve a D. Ese sería el polígono correspondiente al diagrama de presión-volumen normalmente. Es decir, control. Control quiere decir cuando yo no estoy produciendo ninguna alteración que me pueda modificar eso. Ese es el control. Esto se va a repetir, en el control se repite, ese es un ciclo, se repite varias veces. Cada ciclo que se produzca va a tener esta forma. El poligonito va a ser, el diagrama ese de presión-volumen va a ser el mismo y va a caer en los mismos puntos. ¿Cuáles mismos puntos? Bueno, va a empezar en un punto D, con un volumen determinado. Aquí ese volumen pareciera ser que está en el orden de los 40 mililitros. Este es el volumen ventricular. Empezaría en el punto D, si empezamos acá. Se produce el llenado. Llegamos al punto A. Este punto A representaría en este volumen el volumen telediastólico o el volumen diastólico final. Este punto D tiene el valor que tiene acá, es el valor para el volumen telesistólico, para el volumen sistólico final, al final de la sístole. Sería el volumen mínimo y el volumen máximo, en este caso. Se produce la contracción isovolumétrica. En el punto B se abre la válvula aórtica y se produce la expulsión. Esa expulsión lleva hasta el punto C. ¿En dónde está colocado ese punto C? Ese punto C está colocado en un punto que corresponde a la línea o a la recta esa que llamamos línea U o curva U. Recuerden que esa curva U se formó por la unión de la proyección del punto A, que es un punto que tiene un valor de volumen ventricular, es un punto de volumen diastólico final de A. En A tenemos entonces una proyección horizontal hasta la curva de presión isobárica máxima, ¿sí? Que es esta que llega a este punto. Y si hacemos la proyección vertical, entonces tenemos un punto. Pero perdón, estamos en A, me cambié de sitio, perdón. En A. O sea, tenemos una proyección vertical que va a cortar arriba a la línea a la curva isovolumétrica máxima. Cuando unimos el punto este, que es el punto de proyección de A sobre la curva isobárica máxima, con el punto de proyección de A sobre la curva isométrica o isovolumétrica máxima, entonces formamos la línea esa que llamamos U, o curva, también llamada curva U, que también, repito, la llaman RPBTS, pero es más o menos lo mismo. Entonces, fíjense, en este caso, desde este punto, a partir de este punto de llenado, yo tengo una curva que es esta, la curva C. No es la curva C, está definida con el punto C, pero la curva es la curva U correspondiente al punto A. Entonces, hasta ahí se produce el grado de acortamiento. Ese es el límite. Recuerden que lo dijimos. Cada curva U es el límite de acortamiento que tiene el corazón desde cuando parte su contracción desde un volumen diastólico final X determinado. En este caso, el que está mostrado en el punto A. Cuando se modifica la presión aórtica o la presión en la aorta, cuando se modifica la poscarga, cada vez el corazón va a contraerse desde un punto más alto, tiene que desarrollar más presión, pero va a llegar siempre su contracción a esa línea que le corresponde, que es la línea U o la curva U, hasta que finalmente, con una carga máxima de presión, se produce una contracción
isovolumétrica, que sería esta. Entonces, repito, tenemos acá por un lado la curva U correspondiente al punto A. Ese es más o menos la idea. Entonces, ese sería entonces el diagrama presión, volumen, control. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué estamos diciendo? Dijimos que habíamos aumentado el reservorio, el nivel del reservorio venoso. Elevamos el reservorio venoso. La presión de llenado es mayor. Por lo tanto, ahora el volumen diastólico final es mayor. O sea, eso estamos también adscribiéndolo al ventrículo izquierdo. Ya les dije que lo que pasara en el ventrículo derecho iba a terminar teniendo un efecto en el ventrículo izquierdo. Bueno, ¿qué pasó acá entonces? Ocurrió lo siguiente. Ocurrió que la línea que antes iba desde D hasta A, que era el cambio de volumen, ahora resulta que se va a mover desde D hasta A, marcado aquí AX. ¿Por qué AX? Porque ahora el volumen telediastólico es mayor. Es decir, aumentamos el nivel de precarga. Como aumentamos el nivel de precarga, pues entonces el gráfico que vamos a obtener no es ahora el mismo gráfico que acabamos de analizar. ¿Por qué? Porque mi gráfico que acabamos de analizar llegaba hasta el punto A. Ese era el volumen diastólico final. Producía su poligonito ABCD y listo. Pero ahora no, ahora resulta que como aumentamos la altura del reservorio, vamos a tener mayor presión de llenado y vamos a tener un volumen diastólico final mayor. Por tanto, ahora el nuevo polígono no va a terminar en A, sino que va a terminar en AX, la línea de abajo, la línea de llenado. ¿Ven ustedes lo que representa? AX es el nuevo volumen de llenado. ¿Y por qué se modificó ese volumen de llenado ahora? Antes estaba en 120, ahora está como en 100, un poquito menos de 160. Ya como pongámosle 150. Ya como en 150. ¿Por qué ese volumen de llenado mayor? Porque aumenté la precarga. Es decir, porque elevé el reservorio. Y al elevar el reservorio aumenté la presión de llenado y aumenté el volumen diastólico final. Entonces, por tanto, ahora parto del punto AX. ¿Verdad? Pero ahora resulta que si el volumen diastólico final es AX, algo se tuvo que haber modificado. Aparte de que se modificó, por supuesto, el punto de ubicación del llenado en la curva azul. Ahora está más desplazado hacia la derecha. ¿Por qué? Porque ahora hay más volumen de llenado. Pero aparte de eso, resulta que también tuvimos una modificación en el punto de proyección. Ahora el punto de proyección vertical desde AX hasta la curva isovolumétrica no llega al mismo sitio que antes, es lo lógico, porque si la proyección es vertical, si parte desde el punto A, llega entonces en este punto al punto, aquí no está marcado, sería punto B, no, pero no está marcado acá, llegaría a este punto, en el caso este, pero como ahora el punto no es el mismo, es otro punto, yo les dije que cada punto de esta curva tiene su propia curva U. Entonces resulta que ahora el punto AX ya no tiene la misma curva U que antes. ¿Por qué? Porque la proyección vertical del punto AX sobre la curva de isovolumétrica máxima es otro, es distinto, se corrió hacia la derecha. Si se corrió hacia la derecha, la línea entonces, la curva U que le corresponde a este nuevo punto es esta que tiene el trazado aquí de recta, pero de color rosado. Estamos poniendo en rosado. Yo digo que es rosado. Para mí puede ser que tenga un cierto daltonismo y alguien me diga, no, eso es como un anaranjadito claro, lo que usted quiera. Bueno, yo la veo como rosadita. Entonces, fíjense ustedes ya, ¿qué está ocurriendo cuando aumenté la precarga? Si aumenté la precarga, aumenté el volumen diastólico final. Ese es el concepto de precarga. Carga mayor quiere decir que el volumen de llenado ahora es mayor. Entonces, AX está desplazado hacia la derecha sobre la curva de tensión pasiva. Está desplazado hacia la derecha. Como está desplazado hacia la derecha, entonces su punto de proyección vertical sobre la curva isovolumétrica máxima también se desplazó a la derecha. Y ahora tenemos una nueva curva U, que está representada por la línea esta que une el punto que aquí llaman BX con este punto que aquí no está tan bien definido. No se sabe ahí qué es, pero no importa. Creo que ustedes me entienden exactamente lo que les quiero decir. O sea, creo que está bien. Ahora resulta que si esa es la curva,
Si esa es la nueva curva que se produjo, resulta que ahora cuando se produzca la contracción, entonces el desarrollo de presión va a ser igual que antes. ¿Por qué antes? Igual, porque yo no he modificado la presión en la aorta. La presión en la aorta no se ha modificado. Por tanto, la presión ventricular va a subir hasta el mismo nivel que subió en el diagrama anterior. Porque yo lo que hice fue modificar la precarga, pero la poscarga no. Entonces, en este punto, yo cuando se produzca la contracción voy a encontrar que en este punto se produce el vaciado igualito, a la misma altura. La presión del punto B, es decir, la proyección de B sobre el eje de la presión, aquí dice presión ventricular. Pero recuerden que la presión ventricular de este nivel, cuando se produce o se inicia, corresponde también a la presión sistólica, a la presión aórtica diastólica. Aquí se vence, en este punto se vence la presión aórtica. Y al vencerse la presión aórtica se abre la válvula aórtica y se produce la expulsión. Ahora, cuando estamos a nivel de un volumen diastólico final mayor, se va a producir la contracción, pero la contracción va a llegar al mismo nivel de presión. ¿Por qué llega al mismo nivel de presión? Porque la presión no ha variado, la presión en la aorta es la misma. Bien sea que parta de A o que parta de AX, la tensión que tiene que desarrollar el músculo para abrir la válvula aórtica es la misma. Por tanto, al mismo nivel de presión se produce el vaciado. Pero yo ya puedo predecir a dónde va a terminar ese volumen sistólico, es decir, a dónde va a terminar el vaciado. El vaciado va a terminar en un punto sobre la línea o la curva U correspondiente. En este caso lo llamamos CX. Llega hasta CX. Y de CX se produce entonces la relajación. Y la relajación implica primero la relajación isovolumétrica y ahora cae en un puntico sistólico que está por delante. O sea, el volumen sistólico final es un poquito mayor. Pero ¿qué hemos conseguido con todo esto? Se ha conseguido lo siguiente. Fíjense ustedes. Si en el primer polígono, en el primer diagrama presión-volumen, en el diagrama control, nosotros teníamos un volumen sistólico. Eso significa SB. Systolic volume, o sea, el volumen sistólico, SB, era de una cierta magnitud, ¿verdad? Pero ahora, en el segundo caso, cuando aumentamos el volumen diastólico final, ¿qué le pasó al volumen sistólico? El volumen sistólico ahora es SBX y es mayor que el volumen sistólico SB. ¿De dónde lo deduzco? Yo lo puedo deducir del mismo gráfico. Fíjese que usted puede decir, por ejemplo, no, pero es que lo que pasa es que ahora el ventrículo no se contrae y no expulsa la misma cantidad de sangre porque está llegando a un volumen sistólico final más alto. Es decir, que es la distancia entre D y DX aquí. Yo no sé si me explico. Para la crítica que me pueden hacer. O sea, pueden decirme, no, mire, en realidad el volumen sistólico parece que está menor porque llega incluso antes. Termina el vaciado. Termina el vaciado un poco antes, o sea, de los 40, o sea, un poco antes quiere decir con un volumen mayor. En este caso pudiera ser 50. En vez de 40 llegó a 50, se redujo. Digo, no, un momentico. Vamos a ver ahora qué pasó con el espacio del volumen diastólico final. Resulta que sí es verdad que aumentó, es verdad que aumentó el volumen sistólico final. Pero aumentó mucho más aquí en este caso el volumen diastólico final. De manera que un volumen diastólico final mucho mayor que el volumen sistólico final acá, ahora me da un volumen sistólico más grande. En conclusión, ¿qué está produciéndome en este caso el incremento de la precarga? ¿Cuál es el incremento de la precarga? El incremento del volumen diastólico final. ¿Por qué hay un incremento de precarga con este volumen diastólico final? Porque aumenté el nivel de reservorio, aumenté la presión de llenado y aumenté la presión en el ventrículo y en la aurícula y por tanto aumenté el volumen diastólico final del ventrículo. Entonces, ¿ahora qué está ocurriendo? Está ocurriendo que se me va a producir una contracción mucho más fuerte. ¿Por qué considero que la contracción es mucho más fuerte? Porque el volumen sistólico, es decir, la diferencia entre el volumen diastólico final AX menos DX es mayor que la diferencia entre el volumen diastólico final A y el volumen sistólico final D.
Entonces, por tanto, la conclusión de este experimento, de ese experimento representado de esta manera, es el incremento de precarga produce un incremento en la fuerza contráctil y produce un incremento en el volumen sistólico con respecto a la condición de control. Si esto se repite, si se va haciendo esto con valores crecientes acá, o sea, no solo con un valor, aquí estamos mostrando la respuesta a un solo experimento, en el cual modificamos el reservorio en un punto. Hicimos el experimento para no enredar el pastel. Es decir, para mostrar realmente lo que ocurre. Mire, si yo aumento la precarga, ocurre esto. Si aumento la precarga, ¿qué ocurre? Se me modifica un poco el diagrama presión-volumen. ¿En qué sentido? Se me hace más ancho. ¿Qué significa que sea más ancho? Significa que ahora el volumen sistólico es mayor, porque la anchura del diagrama presión-volumen es una medida del volumen sistólico, es decir, del volumen latido. Y repito, SB es menos ancho que SBX. Si lo quiere decir al revés, SBX es más ancho que SB. Por tanto, aumentó el volumen sistólico, aumentó el volumen latido. Y por supuesto, otra modificación que tenemos que destacar, que es lógica, es que se produce una nueva curva U. Esa nueva curva U que tenemos acá siempre va a implicar, en todo caso, que cualquiera sea el nivel de presión, si partimos de un nivel de presión, por ejemplo, más alto, llegamos a un nivel de telesistólico determinado. Pero si al mismo nivel de presión más alto, con el volumen diastólico final antes, hacemos el mismo análisis, resulta que el volumen fue menor. En todo caso, para cada nivel de presión de poscarga o de presión arterial, existirá siempre un volumen mayor de expulsión. Eso es lo que muestra toda esta curva. En realidad, comparando las distancias que hay entre la nueva recta esta del volumen diastólico final más alto y las distancias que hay entre la recta del volumen diastólico final más bajo, esas distancias para cada presión serán siempre mayores para el nuevo volumen diastólico final. Cónchale, esto es un poco así, pero ojalá que quede claro. Yo era que lo haya explicado. Dejémoslo bien. Este es un diseño, esta es una muestra de uno de los experimentos originales que hizo Starling o que lo hicieron después sus estudiantes. Yo no sé exactamente si es de él, pero sería un registro en un corazón que está latiendo de manera continua. Entonces, en este registro se muestra, aquí tenemos que ver primero qué es lo que estamos viendo. Estamos viendo presión venosa, la curva de presión venosa, es esta que está acá. Aquí tenemos la presión arterial. La presión arterial, ustedes saben que sube y baja, sube. Estos son en realidad ciclos que están hechos y mostrados de manera muy pegadita, pero son ciclos de variaciones de presión. La presión sube, la presión baja, sube, baja, sube, baja, sube. Si amplificamos eso, vemos que son piquitos, flechitas de subidas y bajadas, como onditas muy finitas que están mostrando los cambios de presión que ocurren durante cada ciclo cardíaco. Y aquí hay infinidad de ciclos cardíacos. No se trata de un solo ciclo ahora, sino de infinidad, muchos. Aquí me pongo a contarlo, no, aquí hay como 60 ciclos por lo menos, o 80 ciclos, no sé cuántos. Es decir, cada banda de estas representa un conjunto de ciclos de subidas y bajadas de la variable que muestra. En este caso, la presión arterial. La presión venosa se modifica, esa presión venosa sí no sufre esos cambios cíclicos. O sea, la presión venosa usted la sube, se mantiene más o menos, y los cambios cíclicos que se producen son muy pequeñitos. No tienen una magnitud muy grande. Pero los registros de arriba son cambios cíclicos que se están produciendo en el volumen. Lo curioso de este registro es que el volumen mayor está representado por el pico inferior. O sea que los picos acá representan el volumen diastólico final, mientras que los picos arriba son representación del volumen sistólico final. O sea, este es volumen diastólico final, volumen sistólico final. O sea, aquí está en diástole, sube a sístole. Diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, así sucesivamente. Ven, aquí tienen más o menos parejo, o sea, el corazón viene expulsando, el volumen latido es la diferencia entre este volumen diastólico final y el volumen sistólico final. Es la flechita esta o la doble flecha esta, el trecho designado con la doble flecha, la línea roja con doble flecha. Entonces, repito,
En este caso son ciclos, el corazón está contrayéndose automáticamente, como él lo hace, el corazón intacto, él no necesita de nervios, está preparado, está la preparación hecha y el corazón contrayéndose. Está contrayéndose, pero está conectado a los sistemas de registro. Entonces, en ese caso, repita, fíjese, en este momento, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué pasó? Hubo un cambio. Usted ve que ocurrió un cambio aquí. ¿Qué cambio ocurrió? Ese cambio fue un cambio en la presión venosa. Se modificó la presión venosa. Modificar la presión venosa, ya se los dije, es modificar el volumen diastólico final. Entonces se produce primero un llenado, ¿verdad? Al aumentarla se produce, ven que desciende el nivel, el nivel estaba más o menos en este sitio antes, a esta altura. Y luego cuando usted modifica la presión venosa, cuando sube la presión venosa, al subir el reservorio, ¡pran! Inmediatamente el volumen diastólico final aumenta bastante, llega hasta abajo. Pero se produce, entonces, ¿qué notamos que se produce acá? Cuando se produce ese descenso del volumen diastólico, descenso no, ese aumento, descenso en el registro, aumento del volumen diastólico, del volumen telediastólico o diastólico final, vemos también que entonces la banda se hace más ancha. ¿Qué quiere decir que la banda se hizo más ancha? Quiere decir que el corazón está respondiendo, fíjense ustedes, eso es muy importante, el corazón está respondiendo con un volumen sistólico mayor. El corazón está ajustando. Si él mantuviese la misma contracción, si no hubiese ocurrido ninguna modificación en la contracción, el aumento del volumen diastólico final tendría que haberse traducido más bien como en una bueno, probablemente pudiera ser una reducción o mantenerse normal. Esto hubiera bajado y esto se hubiera mantenido a la misma altura. No tendría por qué haberse modificado la fuerza de contracción. Más volumen diastólico, siguen expulsando lo mismo. Pero no es eso lo que ocurre. Lo que está ocurriendo y que yo veo acá, que es lo que acabo de describir, es que en realidad la amplitud de las oscilaciones de volumen ahora es mucho mayor. ¿Por qué? Porque yo aumenté la precarga y al aumentar la precarga el corazón desarrolla ahora más fuerza contráctil. Si desarrolla más fuerza contráctil quiere decir que está aumentando el volumen de expulsión. Está expulsando un volumen mayor. Y esa es una respuesta que está el corazón emitiendo por sí mismo. No se trata de una acción nerviosa, no se trata en este momento de que estamos activando al simpático o de que estamos produciendo cualquier fenómeno liberando una hormona que me está provocando el fenómeno. No, el corazón aparentemente tiene como propiedad, una propiedad que le es intrínseca a él, tiene la propiedad de incrementar su fuerza de contracción para producir un volumen latido o un volumen sistólico mayor frente a un incremento en el volumen diastólico final. Es decir, cuando aumenta el llenado del corazón, aumenta también el volumen del latido, aumenta la cantidad de sangre que el corazón expulsa. Ese es un mecanismo como de compensación. O sea, si le está llegando más sangre al corazón, ¿qué significa que aumentó el volumen diastólico final? Significa que le está llegando más sangre al corazón. Si el corazón no responde aumentando el volumen de sangre que expulsa, esa sangre extra que le está llegando se le va a acumular, se va yendo acumulando, se va a ir acumulando y entonces va a provocar una estasis hacia atrás. Eso se evita entonces con un mecanismo intrínseco que tiene el corazón. Si me llega más sangre, bombeo más sangre. No se trata de ningún control nervioso, no se trata de ningún mecanismo de regulación de feedback, de nada. Es un feedback, si se quiere llamar así, un feedback propio del corazón, que no depende de nervios, que no depende de sustancias químicas, que no depende de la temperatura, que no depende de esto ni de lo otro. Depende simplemente de la longitud de sus fibras musculares en el momento del inicio de la contracción. Él tiene esa capacidad. Si está más dilatado, tiene la capacidad intrínseca de producir una contracción más fuerte y expulsar un volumen mayor. Entonces, eso está en relación con lo que llamamos el incremento de la precarga. No creo que haya problema, aunque yo no sea tan bueno explicándolo, creo que con tanta repetidera se va más o menos entendiendo lo que quise decir. Entonces, en resumen, aumento de precarga aumenta el volumen diastólico final, lo cual determina que aumente el volumen sistólico, es decir, el volumen latido. El corazón responde por sí mismo aumentando su fuerza contráctil. Ese mecanismo es sumamente importante.
Lo llaman el mecanismo de Starling. Vamos a hablar un poquito más de eso más adelante, pero sigamos ahora nosotros con vamos a modificar otro parámetro. Vamos ahora a ver qué pasa si modificamos, no, un determinante, perdón, no parámetro. Vamos a ver qué pasa cuando aumenta la poscarga, cuando se incrementa la resistencia. Si aumento la resistencia, cerrando aquí este émbolo, aumentando la presión en el sistema acá, se cierra más el tubo, aumenta la resistencia y la presión sube. Y al subir la presión en este sistema es que estoy subiendo la presión a nivel de la aorta, es decir, estoy aumentando la poscarga. El corazón ahora tiene que contraerse contra una carga mayor. Es decir, la poscarga ahora es mayor, la presión que tiene que vencer es más alta. ¿Por qué? Porque como aumenté la resistencia, entonces está dificultado el paso de sangre a través del sistema. La sangre entonces se acumula en este sitio y comprime el reservorio de arriba y eso hace que la presión en este sector, sería como el equivalente del sector arterial, la presión en este sector sea más alta. ¿Qué pasaría entonces ahora si se produce un incremento de la resistencia, lo cual incrementa la poscarga? Es decir, incrementa la presión a nivel de la aorta. ¿Qué ocurriría? Vamos a hacerlo en dos pasos. En un primer paso vamos a ver lo que ocurre de manera sencilla si eso se produce. Como no nos hemos movido, aquí está la representación. Aquí tenemos más sencillo el registro. Tenemos la curva presión-volumen pasiva. Y tenemos acá, dejamos simplemente la curva U. Esta curva U ahora le dieron una formita de curva. Por lo general se presenta como una recta, como la vimos antes, ¿verdad? Pero aquí tiene una formita de curva, para ver, que se llama curva de presión-volumen telesistólica, es la misma curva U. La misma curva U que se logra con los mismos puntos esos que dijimos. La proyección. En este caso, el gráfico que está definido, el gráfico o el diagrama presión-volumen que está en rojo es el control. Es decir, lo que ocurre o ocurriría antes de que nosotros hagamos el cambio de poscarga. Ese sería el control. Entonces vemos que va aquí otra vez de D hasta A, de A a B, B a C y C a D. Ahí tenemos el diagramita y vemos terminando la sístole en una relación presión-volumen tal. La sístole termina con una relación presión-volumen, aquí es de 70. Es que los gráficos vienen de distintos autores y cada cual tiene distintos valores para los ejes y eso pues a veces puede crear confusión, pero yo creo que lo que interesa más que todo es lo que nos muestra el gráfico, el dibujo, no tanto los valores propiamente hablando. Recuerdan, hace rato vimos que el D, cuando estábamos analizando acá, vimos que el D terminaba por aquí como en 50, en 40 incluso, 40 mililitros. Y ahora estamos mostrando otro dibujito de otro autor que muestra que aquí está como en 70. No vamos a discutir eso, simplemente sabemos que ese es el volumen sistólico final. En este caso del diagrama no nos interesa el volumen acá, nos interesa en líneas generales lo que ocurre en un ciclo normal, que sería este rojo que estamos viendo acá. Y aquí no tenemos las otras curvas, o sea, es más restringido el dibujito. No tenemos la curva de presión isovolumétrica máxima. Está como más sencillo para analizar. Pero sí estamos dejando la curva U, perdón. Aunque aquí no la tenemos en línea recta, sino que tenemos una cierta curvita. Bueno, entonces resulta que en el caso concreto tenemos un control representado por el diagrama en líneas rojas y vemos ya, eso está claro lo que pasa. Termina la contracción, termina en el punto C. Ahora, no nos hemos movido. Fíjense que en el caso anterior nos movimos en la curva tensión-volumen, ¿cómo se llama? Volumen-presión, volumen-tensión pasiva. Nos movimos de A, recuerda que pasamos a AX. Acá permanecemos en A. Es decir, no estamos modificando el volumen telediastólico. No estamos modificando en este caso el volumen diastólico final. Por tanto, partimos del mismo punto A. Si partimos del mismo punto A, resulta que para ese mismo punto A, que aquí estoy llamando A', como A' es el mismo punto A, le corresponde la misma curva U, porque la curva U es una para cada punto. Por supuesto que serán distintas dependiendo de los corazones distintos, pero para un corazón en particular, cada curva U
que existe es una curva U que existe para un punto de llenado. Si yo muevo el punto de llenado para acá, tendré otra curva U distinta. Recuerden, se me movió la curva U hacia abajo, hacia la derecha. Eso es importante tener en cuenta, que analizamos, porque vamos a hablar de ello ahora. Cuando la curva se mueve a la derecha y qué pasa, cuando la curva se mueve a la izquierda y eso qué significa. Por ahora no tenemos ninguna modificación de la curva U, puesto que corresponde a la misma curva que el diagrama en rojo, porque tienen el mismo punto inicial en el volumen. El volumen diastólico final de A y de A' es el mismo. Por tanto, la curva es la misma para los dos. Pero ¿qué pasa ahora? Que aquí se produce o se inicia la contracción isovolumétrica en A. Esa contracción isovolumétrica en A va a llevar a un punto en el diagrama en donde se abra. En el caso concreto que estamos analizando de control, la presión está por debajo porque estamos hablando de una sobrecarga. Vamos a hablar de un incremento de poscarga. Pues la presión que tiene que vencer este ventrículo en estas condiciones, cuando la poscarga no ha variado, la poscarga está en B, entonces se produce una contracción que me lleva hasta C. Pero ahora resulta que el corazón que llega a este punto y resulta que en ese punto todavía no puede abrirse. ¿Por qué? Porque en realidad la presión en la aorta está mucho más arriba, está en B'. Entonces, como está en B', tiene que gastar un poco más de su energía contráctil en vencer. Tiene que irse un poco más para vencer la nueva presión, que es más alta. La vence, al final termina venciéndola. La vence y se abre la válvula aórtica y se produce la expulsión. Y aquí tenemos la expulsión. Pero la expulsión ahora, como esta curva está inclinada hacia la derecha, la expulsión, cuando se produce, hace que termine en un punto sobre la misma curva C. Pero ahora ese punto está desplazado hacia la derecha porque la línea no está vertical. La línea no está vertical. La curva azul no es vertical. La curva azul está inclinada. Por tanto, entonces, si yo parto de un punto más alto, cuando se me produzca la expulsión, voy a llegar a un punto en la línea C que está más desplazado hacia la derecha. ¿Qué quiere decir que esté más desplazado hacia la derecha? Quiere decir que ahí va a terminar, ese sería el volumen y presión telesistólica. La presión va a ser más alta, pero también el volumen va a ser más alto. Entonces, ¿qué pasa? Que se corrió el diagrama presión-volumen, se me corrió y se me hizo más angosto. ¿Por qué se hizo más angosto? Bueno, en términos mecánicos estamos diciendo porque simplemente la energía contráctil que el corazón en su momento abocó para producir lo que tiene que producir, la expulsión de la sangre, pero se consiguió con que ahora, en vez de terminar en B, tiene que subir más. Tiene que gastar más energía para vencer la poscarga. Por tanto, ahora la energía que le queda contráctil se va a traducir en una expulsión, pero esa expulsión va a ser menor, puesto que, repito, ya gastó parte de la energía en llevar a un nivel más alta la presión en el ventrículo antes de que la válvula aórtica se abra. Entonces se produce, por tanto, una reducción en el volumen latido. Ahora se expulsa menos sangre si la presión en un momento determinado, esto lo estoy haciendo en un momento determinado, ocurre lo que ocurrió, se me produjo, él venía contrayéndose y produciéndome estos ciclos rojos, no había ningún, de repente, le subí la presión, cónchale, cuando llegó aquí se consiguió con que ya no pudo abrir en este punto, tiene que ir más arriba. Va más arriba, abre y produce una expulsión, pero esa expulsión va a ser ahora más pequeña. ¿Qué ocurrió con el volumen sistólico o con el volumen latido? Se redujo. Con respecto a recuerden que les dije, la anchura del diagrama es una medida, la anchura, lo ancho, es una medida del volumen sistólico. La diferencia entre esta recta AB y esta recta CD en el eje del volumen, la diferencia entre esos dos es el volumen sistólico o volumen latido. Y como el volumen latido ahora terminó, como la expulsión terminó antes de expulsarlo todo, terminó en un punto determinado, se produjo la diástole, el corazón llegó a un punto telesistólico más alto. O sea, no expulsó todo lo que tenía que expulsar. No lo pudo expulsar, en ese latido no pudo. ¿Cuál es la causa? El incremento de la poscarga. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué hace un incremento de poscarga? Un incremento de poscarga va a tener como efecto una reducción del volumen sistólico, una reducción del volumen latido.
en este momento. ¿Se modificará la curva U en este caso? No. ¿Por qué no hubo modificación de la curva U? Aquí no se muestra. ¿Por qué no la hubo? Porque ya está definido. El concepto de curva U es el concepto para un punto A. Para un punto A en la curva de ¿cómo se llama? De presión-volumen o volumen-presión pasiva. Volumen-tensión pasiva. Es para un punto. Y como el punto ese no se modificó porque yo no modifiqué la precarga, entonces la curva sigue siendo la misma. Y como sigue siendo la misma, cuando se produzca la contracción, todas las contracciones, no importa el nivel de poscarga que exista aquí, puede ser incluso menor si usted quiere. El hecho es que cada punto de estos de poscarga, recuerden, cada punto en el nivel vertical de esta línea es un nivel de poscarga. Cada punto hacia arriba está indicando un nivel de poscarga que es cada vez mayor, cada vez mayor, cada vez mayor, cada vez mayor. Pero todas las contracciones que se produzcan a esos distintos niveles de poscarga si parten de un punto básico A, de un punto inicial A, entonces van a terminar siempre sobre una curva. Si partiera, por ejemplo, si el punto no fuera B, sino no fuera B', sino estuviera aquí, punto, qué sé yo, ve lo que usted quiera, fuera aquí, entonces esta contracción terminaría acá y el volumen sistólico sería mucho mayor. Si fuese una contracción más alta con un volumen de poscarga más alto, la contracción terminaría en el punto C y el volumen sistólico sería menor. Es decir, a mayor poscarga, menor es el volumen sistólico. A mayor poscarga, menor el volumen sistólico. A menor poscarga, mayor es el volumen sistólico. Hablando de volumen sistólico como volumen latido, ¿no? Pero resulta que ocurre algo muy interesante, que es lo siguiente, que es una compensación, que es una de las cosas que tiene, de esas maravillas que tiene la naturaleza y que en este caso tiene el corazón, nuestros corazones, no solo los nuestros, los corazones que existan, parece que tienen esa propiedad. Volvemos a analizar lo que estábamos analizando ahorita. Ahorita es un poquito más complicado, pero no conseguí una figura más sencilla como la otra, como la que acabo de mostrar. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Aquí vamos a ver qué ocurre en realidad cuando ocurre, ya sabemos, si ocurre un incremento de poscarga porque la presión en la aorta sea más alta, el resultado va a ser de manera inmediata un volumen sistólico reducido. Eso no hay duda. Pero resulta que ese volumen sistólico reducido tiene también sus consecuencias que es imprescindible analizar. Vamos a ver de nuevo, en este gráfico es un poquito más complicado. ¿Por qué es un poquito más complicado? Porque ahora contiene tres diagramas. Tiene tres diagramas presión-volumen. Un diagrama mostrado aquí en negro, un diagrama mostrado en líneas intermitentes, en líneas cortaditas, y otro diagrama mostrado en líneas rojas intermitentes, y este en líneas rojas continuas. Son tres. ¿Qué es lo que nos quieren mostrar acá? Lo que nos quieren mostrar acá es lo siguiente. Fíjense ustedes, en el control, repito, pero bueno, tanto repetir a veces le fatiga a uno y a ustedes también, pero ¿cómo hago? Ya repetí. Bueno, entonces, resulta que tengo el control. ¿El control cuál es? De A, B, C. No tengo más nada que decir del control. Ahí está. Ese sería, sin modificar nada, ese sería entonces es el diagrama o el tipo de diagrama que se me va a producir en cada ciclo. Cada ciclo repetitivo que no tenga modificaciones de ningún tipo me va a producir ese diagramita. El volumen sube y la presión sube un poquito, el volumen deja de subir y la presión sube, después el volumen baja y la presión sigue subiendo, así, eso ya lo sabemos, no voy a seguir con eso. Ok, entonces sería el diagramita que está en negro. Y el diagrama, por eso es que no es tan complicado, en realidad el diagrama que ahora estoy mostrando, que está con líneas rojas intermitentes, es lo que acabo de mostrar hace un rato, corresponde a este registro verde que tengo acá, solo que ahora lo estoy poniendo acá. ¿Qué ocurrió en este punto? Fíjense, tenemos de nuevo el diagrama que concluye en un volumen telediastólico representado por el punto A. En este punto A, entonces, aumentamos bruscamente la presión aórtica, es decir, aumentamos la poscarga. ¿Qué va a ocurrir? Ya se los expliqué. Para este punto A, yo tengo esta línea U, que es la que tengo acá, yo no sé qué color es eso, si se ve negrita, sí, parece negrita.
Ok, tengo la línea esta U. Resulta que lo mismo que les acabo de explicar, no hay nada nuevo. Ahora resulta que se produjo la contracción, pero yo, sin que el corazón se diera cuenta, le incrementé la presión aórtica. Entonces ahora él tiene que contraerse más intensamente para vencer esa presión. Se produce el latido cardíaco y ocurre la que ya sabemos. Es decir, termina sobre la línea C, que está un poco antes, antes de terminar. En este caso terminó vaciando mayor cantidad de sangre en el punto C. Ahora en el punto que llaman aquí CU umlaut con dos punticos arriba, entonces resulta que el volumen sistólico aquí es un poco mayor. ¿Qué es lo que ya sabemos? ¿En qué terminó esto? Esto terminó en que de un volumen sistólico SB que tengo acá, el volumen sistólico en ese nuevo latido, aquí no está mostrado. Se me produjo una reducción del volumen sistólico. No hay problema. Pero resulta que esa reducción del volumen sistólico va a ocasionar algo. ¿Qué es lo que está ocasionando esa reducción? Fíjense que estamos ahora llegando el volumen latido o el volumen sistólico, el SBS al que me refiero, es este de aquí. Es este. Es evidente que esta recta roja que acabo de dibujar, que aquí no está planteada, aquí no está representada, la estoy representando porque ahí no está. Ese volumen sistólico es la anchura del nuevo diagrama presión-volumen, ¿sí o no? Y si lo comparo con la anchura del diagrama presión-volumen anterior, que es este SB que tengo acá, es evidente que el volumen sistólico se redujo. La línea aquí representa esta distancia. Este es el volumen sistólico nuevo. Este era el volumen sistólico control. ¿Qué pasó con ese volumen sistólico nuevo? Pues que se redujo. Se redujo, como ya lo dije. ¿Qué significa que se haya reducido? Significa que ahora el volumen telesistólico para ese latido es mayor que el que había en condiciones normales, el que había en D. Ahora ese volumen telesistólico es mayor. Aquí sería, en vez de 40, puede ser que sean 50 mililitros. Parte de un volumen sistólico mayor. Como se parte de un volumen sistólico mayor, ahora resulta que la sangre continúa regresando al ventrículo. La sangre no se detiene, continúa llegándole al ventrículo. Pero entonces continúa llegándole al ventrículo, pero ahora el volumen diastólico final, en este caso, va a ser mayor. ¿Por qué va a ser mayor el volumen diastólico en el segundo latido? Porque en el primer latido, es decir, en el latido de la poscarga aumentada, en el latido que se produjo durante la poscarga aumentada, el corazón no logró expulsar todo el volumen que venía expulsando. Es decir, el volumen latido se redujo. Si se redujo el volumen latido, se aumentó el volumen sistólico final. El volumen sistólico final de ese latido ahora es mayor. Pero como la sangre sigue llegando en la misma magnitud, el regreso de la sangre es la misma, resulta que ahora la nueva sangre que llega, que correspondería al mismo volumen que llegaba antes, se consigue con un volumen sistólico mayor y por tanto el volumen diastólico final aumenta, que es lo que estamos representando acá. Aumenta y se mueve ahora al nivel AX. ¿Qué está ocurriendo ahora? Está ocurriendo que el volumen diastólico, como consecuencia del incremento en la poscarga, como consecuencia de la reducción del volumen latido o del volumen sistólico al aumentar la poscarga, entonces el nuevo volumen diastólico final va a ser mayor, porque a la sangre que está regresando, que es la misma que llegaba antes probablemente, se le está sumando la que se quedó como remanente en el latido anterior. Por tanto, ahora vamos a tener un volumen diastólico final mayor, que está representado aquí con AX. ¿Qué pasa ahora? Que la nueva contracción, la tercera, que es la que están mostrando acá, la nueva contracción ahora va a partir, por supuesto, de un volumen diastólico final aumentado, que va a tener ahora una nueva curva C. ¿Por qué? Porque se movió el punto de A a AX y está ocurriendo lo que ocurrió con el aumento de la precarga. Es decir, aquí está ocurriendo un aumento de precarga.
Entonces ahora el punto de corte sobre la línea isovolumétrica máxima está desplazado hacia la derecha y se produce una nueva curva U. Cuando el corazón se contraiga, al contraerse el volumen telesistólico va a caer sobre esa nueva línea y entonces el volumen sistólico va a aumentar y se va a conservar el volumen sistólico que existía antes, que se redujo durante el primer el latido después del incremento de la poscarga. Cuando se produzca el latido que viene, ese volumen va a volver a su valor original, a su valor inicial, o por lo menos muy cercano, y entonces eso va a ocurrir por el desplazamiento, por el llenado del ventrículo, que es mucho mayor ahora. Entonces fíjense que ese es como un incremento en la poscarga de manera directa tiene como resultado una reducción del volumen latido. Es decir, aumentamos la poscarga y al aumentar la poscarga el volumen latido se reduce. Pero esa reducción del volumen latido va a tener como consecuencia un incremento de la precarga. Y el incremento de la precarga entonces va a compensar, la reducción del volumen latido va a compensar esa reducción aumentando el volumen latido porque ahora tenemos un nuevo nivel de precarga. Entonces fíjense ustedes la importancia de esa ley o de eso que se está describiendo acá. Se estamos describiendo en dos circunstancias. En una circunstancia en la cual aumentamos la precarga y el volumen latido aumenta. Muy importante, ¿por qué? Porque entonces el corazón es capaz de impulsar hacia adelante la sangre que le está llegando por detrás. Él mismo acopla ese aumento de volumen con un volumen sistólico mayor. Entonces, no, aparentemente eso compensa muchísimo el problema que se presentaría. Si aumentando el volumen diastólico final el corazón mantuviera su volumen sistólico, eso implicaría que la sangre se acumularía, se encharcaría por detrás. Porque él no sería capaz de expulsar hacia adelante la cantidad que le está llegando por detrás. Eso por un lado. Pero por otro lado también tenemos que si aumenta la poscarga, se me reduce el volumen sistólico. Pero la reducción del volumen sistólico tiene sus efectos. ¿Por qué? Porque me va a reducir el gasto cardíaco. Si el volumen sistólico se reduce, entonces la cantidad de sangre que el corazón bombea en un minuto también se reduce. Y si se reduce, eso va a implicar que va a tener una especie de insuficiencia en el sentido de que el corazón no podría entonces seguir expulsando en la cantidad de sangre que el organismo necesita en un minuto. ¿Cómo se compensa eso? Eso se compensa porque a la vez que si aumentara la presión arterial y se produjera una sobrecarga de poscarga, un incremento de poscarga, y se redujera el volumen sistólico, de inmediato se entraría en una insuficiencia. Es decir, el corazón no es capaz de bombear la cantidad de sangre que necesita bombear para que el organismo funcione bien. Pero entonces eso se compensa. En una persona que sufra de hipertensión arterial, por ejemplo, la hipertensión arterial está implicando, por un lado, que usted esté reduciendo el volumen sistólico. Pero al mismo tiempo esa hipertensión arterial está creando las condiciones para que el volumen diastólico final aumente. Entonces el corazón se dilata mucho más y puede ahora entonces bombear un volumen sistólico que se mantiene normal, o sea que es igual al volumen sistólico que existía antes de que la presión arterial subiera. Ojalá Dios que esto haya quedado claro. Les repito, el grafiquito no es complicado, lo que tiene son 3 gráficos. Un gráfico control, el gráfico cuando aumenta la precarga, la poscarga, y el gráfico que se produce cuando después de un latido o de un par de latidos puede ser, entonces la precarga aumenta y el volumen latido se restituye. Eso es más o menos lo que tenemos ahí. Aquí tenemos un ejemplo, mostrando también con un registro activo del corazón latiendo libremente. Vemos ahora lo que va a pasar en el caso de aumento. Antes fue aumento de presión venosa, pero ahora la modificación va a ser en la presión arterial. ¿Qué pasa si subimos la presión arterial? Volvemos a tener aquí volumen telediastólico, volumen telesistólico y el volumen latido. Y venimos aquí que se está produciendo un volumen latido determinado, X, ahí, que es la diferencia entre estos dos. De repente aquí subimos la presión arterial. ¿Qué pasó cuando subimos la presión arterial? Vemos que la excursión de los latiditos ahora es más corta. Fíjense que ahora antes abarcaba este espacio grandote.
Ahora en estos pequeños latidos es muy muy cortica y se va fíjese que se va aumentando el volumen telediastólico, va haciéndose cada vez mayor, pero al principio los latidos, el volumen del latido se reduce, se hace más pequeño, pero después de un cierto tiempito, después de un pequeño tiempo, un tiempo determinado, el volumen latido se recupera. Ustedes ven ahora acá cómo la anchura de la banda incluso se puede considerar que es hasta un poco mayor. No solamente se recupera, sino tal vez aumenta el volumen sistólico. Se hace mayor. Pero con que se recupere ya con eso tenemos bastante. Entonces este gráfico, repito, está mostrándonos lo que ocurre en la presión, en el volumen sistólico o volumen latido cuando aumenta la poscarga. Se reduce inicialmente el volumen latido, pero posteriormente, debido al aumento que lleva aparejado en la precarga, se produce entonces un incremento posterior en ese volumen latido y se mantienen las condiciones. Aquí la presión venosa aumenta, porque le está llegando probablemente más sangre por detrás, pero no se trata de la variable que se modificó. Se modificó fue la presión arterial. Bueno,